Y bueno, principalmente, ¿qué es la bioseguridad, chicos? La definición es simple, sencilla, es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud, la seguridad de nosotros como personal de salud, de los pacientes y de la comunidad. Ya. ¿Necesariamente solo nos va a proteger del virus? No. En realidad, estos temas de bioseguridad lo hemos debido de tener siempre, ¿ya? Creo que como personal de salud hay que reconocer que lo hemos abandonado por mucho tiempo, ¿no? El estar así con todas estas medidas de bioseguridad, como ven en mi foto, debíamos haberlo tenido siempre. El problema es que tanto la legislación ministerial de salud y todo el tema de salud, la parte preventiva, pues no lo tomaba en cuenta, ni siquiera había el presupuesto debido. Solo cuando entrabas a sala de operaciones, quedaban un EPP, ¿no? Entonces, pero ahora, con todas estas cosas que han sucedido, pues obviamente sí, ya a cualquier área que estés dentro del hospital, debes de entrar súper protegido, ¿no? Pero siempre otras enfermedades ocupacionales, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, que trabajan en el hospital, terminan contagiándose, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente del hospital de por sí tiene una carga viral altísima, ¿no? No solo de la tuberculosis, sino que cuando te da la tuberculosis y eres un personal de salud, ya no te tratan como una tuberculosis normal, sino de frente te dan un tratamiento para multidrogo resistente. ¿Por qué? Porque ya se supone que como estás en tanto contacto, es como que ya hiciste resistencia a muchos agentes o a muchos microorganismos, incluso a los antibióticos. Entonces, te tratan de frente como un multidrogo resistente, ¿no? Entonces, qué importante es conocer acerca de estos temas, ¿no? La bioseguridad tiene tres principales pilares, ¿ya? Y lo que ahora, por ejemplo, debe primar entre nosotros, por más de que estemos cerca a nuestros familiares, por más de que de repente sepamos que aquella abuelita o aquel primo no salió de la casa porque se cuidó, porque es hipertenso, es diabético, no. La idea es que ustedes piensen para poder cuidarse bien en la universalidad, ¿ok? Todo el mundo puede ser un potencial contagio. Cualquiera me puede contagiar, ¿ok? Entonces, para eso yo debo tener el otro pilar, que es mi barrera de protección, mi mascarilla. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el trabajo, estoy sin mascarilla porque estoy hablando rápido con ustedes, pero estoy sola en este consultorio, ¿no? Entonces, me he venido a estar sola. Ok, si yo estoy sola, puede ser, ¿no? Con las ventanas súper abiertas y todo lo demás, pero si estoy, por más que esté en el mismo ambiente con mi compañera, que yo sé que de repente no está tosiendo, no está mal, se hizo un hisopado la semana pasada y salió negativa, no importa. Pensar que todo el mundo me puede contagiar puede ser un agente nocivo para mí. Entonces, lamentablemente, eso es ahora muy importante. Miren cómo países tan desarrollados como Europa, que de repente ya pasaron por esta etapa y creyeron que esto ya había bajado y empezaron a hacer como que una vida mucho más normal, ¿no? Yo sé que es desesperante, pero abrieron fronteras, empezaron a hacer una vida normal, están volviendo a cuarentena. España está de terror, 4.000 muertos diarios, otra vez con el famoso coronavirus, y muy probablemente sea con otra cepa, ¿no? Entonces, las personas que se reinfectan, que ya tienen de por sí el pulmón dañado, entonces van a tener ahora mayores complicaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho respeto con nosotros mismos, mucho cuidado con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con nuestra familia, porque no sabemos si de repente somos asintomáticos y los asintomáticos sí contagian, ¿ok? Entonces, el primer pilar, universalidad, pensar que todo el mundo me puede contagiar, por más sano que se vea. El segundo pilar es las barreras de protección, que debo de tener mínimo mi mascarilla, ¿ok? Si estoy en un ambiente hospitalario, no sirve la mascarilla KN95, la que sirve es la N95, que
que quiere decir que te cubre el 95% o te va a proteger en un 95.9%, ¿no? Y las medidas de eliminación, ¿no? Siempre, por ejemplo, en los hospitales sobre todo se utiliza todo lo que sea contaminado, es decir, cualquier objeto, ya sea sábanas, guantes, gasas, todo lo que haya tenido contacto con el paciente y lo consideramos contaminado va a un desecho de bolsa roja, ¿no? Por el contrario, de repente tenemos una bolsa verde, una bolsa negra, que pueden ir otro tipo de desechos. Ahora, esto es básicamente lo que les explicaba, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una foto a la derecha, una de mis mejores amigas, pero siempre cuidándonos, ¿no? Porque puede que ella, por ejemplo, trabaja en el tema del CIS y muy probablemente no ve pacientes. Sin embargo, yo no sé si se puede contagiar en el bus, algún familiar, como ha sucedido, ¿no? Pudo haber estado enfermo y ella ya puede venir asintomática, pero enferma y me puede contagiar. Entonces, siempre con medidas de seguridad y mínimo una mascarilla. La que tenemos, por ejemplo, es una mascarilla tipo patito, ¿no? Que es una mascarilla N95 que te protege muchísimo, ¿no? Entonces, aquí asumimos que todo el mundo puede tener, ¿ok? Colocación de barreras, las barreras de seguridad, ¿no? Por ejemplo, estas dos colegas licenciadas iban a entrar al área COVID, ¿no? Ese es en el hospital de Ate y, por ejemplo, ya están preparadas, ¿no? Listas. Dentro de ese mameluco, tienen un scrap descartable, ¿no? Encima tienen un mameluco, encima tienen el mandil, debajo de esta mascarilla simple tienen una mascarilla N95, tienen lentes, ¿no? Obviamente botas y 2 pares de guantes, ¿no? Entonces, así es como se entra a las áreas COVID y encima de esto, encima va un casco, ¿no? Entonces, todo eso, lamentablemente, lo hemos aprendido a la mala, ¿no? Viendo tantos familiares y tantos amigos fallecer por este virus. Entonces, ya nos tocó, ya estamos dentro de una pandemia o una sindemia, ya estamos dentro de este problema y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esto, sobrellevarlo, porque no nos queda de otra. Nuestra vida tiene que continuar, pero con todos los cuidados posibles, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado y ustedes que ahora ya tienen estos conocimientos, tienen que repartir sus conocimientos con las personas que por lo menos estén cercanas, ¿no? En sus casas, con sus familiares, ¿no? Entonces ya están en las condiciones de hacerlo. Ahora, se clasifican en 2 grandes grupos estas barreras protectoras, ¿no? En las barreras físicas, que son todas lo que les he mostrado en la foto, ¿no? Mameluco, guantes, etcétera. Y la otra es la inmunización activa, que todos estamos esperando con ansia, ¿no? Las vacunas, que normalmente son virus atenuados o cepas que son trabajadas en los laboratorios para que nuestro organismo desarrolle la inmunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas vacunas pues tienen un proceso, en cambio ahorita se están dando vacunas, por ejemplo en el Reino Unido, empezaron a vacunar a las personas y salió que estaban provocando displasia medular, ¿no? Entonces, obviamente nadie se va a vacunar pues para quedarse con una displasia medular que te puede llevar a de repente, no sé, una parálisis o quedarte paralítico, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque obviamente se están saltando todos los procedimientos y los pasos que normalmente se deberían de hacer. Las vacunas demoran por lo menos entre 4 a 10 años de ser elaboradas, pero como esto es una cosa mundial, obviamente quieren hacerlo lo más rápido posible, pero no sabemos cómo va a, o qué consecuencias nos va a traer esta vacuna, ¿no? Entonces, sinceramente, dicen que los primeros en vacunarse aquí cuando llegue van a ser personal de salud, ¿no? Probablemente yo sea una de las últimas, porque sinceramente me da terror, ¿no? O sea, no sabemos qué consecuencias puede haber, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos evitar cuidándonos. Es fastidiosísimo. Soy de las primeras personas que vive aburrida de la mascarilla, porque como trabajo todo el día y a veces hago guardias de noche, entonces tengo que estar prácticamente 24 horas con la mascarilla. Es de verdad
llega al punto de ponerte estresada, pero simplemente por tener la mascarilla, ¿no? Porque te estás tragando todo el dióxido, o sea, no sale nada con la mascarilla N95 y obviamente eso te irrita, te duele la cabeza, te da náuseas, te fastidia, te acostumbras, sí, pero también ya desespera, ¿no? Precauciones universales, lavado de manos, ¿no? Todo el mundo se lava las manos, yo sé, pero hay formas de lavarse las manos, ¿no? Por lo menos son de 8 a 10 pasos como mínimo de lavarse las manos. Ahora, el usar guantes. Por ejemplo, cuando inició ese tema de la pandemia, la gente salía mucho con guantes a la calle, ¿no? Y aún así habían contagios. ¿Y por qué? Como ven ahorita, por ejemplo, me llevé la mano a la cara para rascarme la parte superior de la frente, ¿no? Pero las personas normalmente nos llevamos las manos a la cara 100 veces al día. Son estudios estadísticos que no los digo yo, no los dice el Perú, los dice incluso un estudio universal en España, ¿no? Las personas nos llevamos instantáneamente y sin pensarlo, por lo menos la mano a la cara, unas 100 veces al día. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo los guantes y como yo creo que estoy protegida con los guantes, yo voy con los guantes tocando todo, tocando la puerta, tocando el carro donde salí, saco la plata con el guante, qué sé yo, voy parada en el micro agarrándome con el guante, entro y como estoy con el guante me siento tan segura y de repente me olvidé y con el guante sucio me rasco la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entra ahora el virus? Entra por las fosas nasales, por los ojos y básicamente por la boca, ¿no? Son los 3 lugares donde ahorita hay que cuidarse, ¿no? Es el medio de transmisión que se conoce como entra el coronavirus, ¿no? Igual la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis no entra por los ojos, pero sí entra por las gotas de flujo, ¿no? Entonces, tenemos que aprendernos a lavar las manos y no pensar que los guantes nos protegen al 100%. Los guantes te protegen, sí, deben ser utilizados, por ejemplo, si yo voy a atender a un paciente, bueno, me lavo las manos bien, me pongo los guantes, paso a otro paciente, me saco los guantes, vuelvo a lavarme las manos y vuelvo a colocarme otro guante. No es que con el mismo guante voy a ir pasando de paciente a paciente las enfermedades, ¿no? Entonces, eso se debe tener en cuenta, ¿no? Y el guante, si tú vas a salir a la calle con un guante para protegerte, pues debes llevar por lo menos unos 5 pares de guantes simples, porque te vas a tener que cambiar cada 2 horas ese guante, va a estar tocando todo, ¿no? Y evitar siempre llevarse la cara. Por eso es necesario el uso de la careta, ¿no? Y que muchas personas, por ejemplo, ahora a los aviones o a ciertos lugares está prohibido sin entrar sin una careta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, es de manera tan habitual el hecho de que te lleves las manos a la cara, que lo que vas a hacer siempre es hacerlo sin pensar, ¿no? Entonces, obviamente algo te tiene que proteger e impedir, ¿no? Los lentes a veces son un poco molestosos, entonces la gente se olvida y se pone como si fueran unos lentes de sol, entonces de alguna manera la careta te va a ayudar a que haya una barrera entre tu mano contaminada y tu cara, donde están las mucosas de los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Uso de soluciones antisépticas. Esto es otra cosa, por ejemplo, que todos, fácil ahora cuando salen, tienen su alcohol gel o alcohol líquido, ¿no? Ojo, esto de alguna manera ayuda a contener, pero eso no quiere decir que sea igual que un lavado de manos. Entonces, lo ideal es que te laves las manos por lo menos unos 5 minutos bien lavadas las manos y que luego te eches ese antiséptico o el alcohol en las manos. Pero, y si estás en la calle, bueno, no tienes de otra porque no hay un caño cerca, ya, por lo menos tienes tu alcohol gel, pero eso no quiere decir que reemplace el lavado de manos, ¿ya? Por favor, sobre todo en áreas de hospitales, por ejemplo, tienes que lavarte las manos. Cada 20 minutos tienes que lavarte las manos. Paciente que tocas, paciente que lavas las manos, tanto para prevenirle al paciente no contagiarle una enfermedad con mis manos contaminadas, ni yo contagiarme, ni contagiar al paciente que sigue con mis manos contaminadas, ¿ok? Ahora, obviamente, el COVID es un gran ejemplo para este tema de bioseguridad, pero no es el único, ¿no? Existen, por ejemplo, las enfermedades como el VIH, por ejemplo, que es cuando tú te pinchas
de repente con algún paciente contaminado, ¿no? Entonces, cuando sacas, por ejemplo, los AGAS, que son los análisis de gases arteriales, que tienes que pinchar arteria, y es a veces un poco difícil localizarlo, o el que no tiene mucha práctica, a veces no lo saca a la primera, entonces te puedes pinchar, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque hay que tener también mucha bioseguridad, ¿no? Y mucho cuidado, mucha técnica para extraer muestras, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque por ese medio también puedes contraer algunas enfermedades, ¿no? La sangre, por ejemplo, como ya les dije, todo lo que esté, con los fluidos contaminados con el paciente, van a ir en un desecho de bolsa roja, ¿no? Entonces, es más, la persona que limpia en los hospitales, pobrecita, ¿no? Porque ellos también pueden pincharse, tienen que estar con unos guantes mucho más gruesos para que no puedan, de repente a alguien se le pasó y puso un cartucho de la jeringa en alguna bolsa o algo así, ¿no? Aunque hay unos contenedores especiales, pues son como unas cajitas, donde tú al momento de utilizar la jeringa, sacas, desenroscas y pones solo la aguja en esas cajitas, ¿no? Y lo otro lo pones en otra cajita, el caputón, por así decirlo, de la jeringa, ¿no? Entonces siempre tiene que haber mucha desinfección, mucha limpieza, ¿no? Por ejemplo, en cirugías, ¿no? Depende de que tenga mucha asepsia nuestra sala quirúrgica para evitar también enfermedades, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, ahora que estoy ahorita en el hospital de ATE, por ejemplo, les cuento que incluso salió una denuncia en el peruano, ¿no? Donde en la UCI encontraron o cultivaron una bacteria, ¿no? No me acuerdo si era, no me acuerdo el nombre de la bacteria ahorita, pero esta bacteria lo que hacía era que te daba una neumonía mucho más fuerte, intrahospitalaria, ¿no? Entonces, incluso había hasta pseudomonas originosa, y eso es culpa del director porque se le ocurrió traer esa bacteria para que los pacientes se agravaran, si ya tenían COVID, se agravaran, ¿no? Fue culpa de las enfermeras o de la gente de limpieza que no limpiaba, no. Nadie quería, obviamente nadie como médico, la primera cosa quiere hacer daño, pero sí, lamentablemente, en áreas críticas como es la UCI, siempre hay fuertes contaminaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Que como este es un hospital de referencias COVID, entonces lo que hacían era traer pacientes de traslado de provincias, por ejemplo, ¿no? Que ya habían estado allá en una UCI con un ventilador mecánico, o que los transportan en una ambulancia donde transportan un montón de pacientes, y lo que hacen es traerlos, y con ellos vienen otros tipos de virus, otros tipos de bacterias, ¿no? Entonces, obviamente eso agrava la situación de un paciente que está en un ventilador mecánico, de un paciente que está con todo su sistema inmune deficiente, y es más fácil, pues, agregarle o sobreagregarle infecciones, ¿no? Entonces, la desinfección, por lo menos en casa, debe ser con hipoclorito de sodio, que es en realidad la lejía, ¿no? Eso es la mejor manera de desinfectar las áreas de nuestra casa, y bueno, aquí en el hospital usan algunos otros antisépticos, ¿no? Entonces, deben de tener muy en cuenta este tema. A ver, ahora, ¿con qué frecuencia? Eh, Dice la frecuencia de accidentes. ¿Los accidentes ocurren con más frecuencia en la habitación del enfermo? Bueno, sí, ocurren con bastante frecuencia en la habitación del enfermo. Ya les digo, cuando sacan análisis de gases arteriales, ¿no? Entonces, después estás asustado buscando si tu paciente tenía VIH, VRL o alguna hepatitis B, ¿no? Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado. Y en la unidad de cuidados intensivos, por más que es la unidad donde más se cuida el tema de desinfección, por favor, chicos, estoy cogiendo el internet de mi celular. Si es que se parara o algo, me avisan, por favor, o me interrumpen si es que no se escucha algo, ¿ya? A ver, dentro del personal de enfermería, bueno, sí, muchas veces el personal de enfermería es el más afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son básicamente las personas que están para la asistencia
médica, por así decirlo. Ellos son los que ponen las vías, ellos son los que muchas veces hacen las curaciones, ¿no? Entonces, al momento de colocar el capuchón de la jeringa, muchas veces si no tienen una buena técnica, se terminan pinchando, ¿no? O a veces algunos pacientes se mueven o algo así, los técnicos de laboratorio también sufren estos accidentes, ¿no? Entonces, el objetivo de la bioseguridad siempre va a ser reconocer las situaciones de riesgo, ¿no? Donde hay mayor riesgo. Obviamente tengo que tener mayor protección o mayor bioseguridad. Prevenir infecciones intrahospitalarias. Ya les digo, lo ideal debe ser pues que cada 2 semanas, creo, o cada semana se tomen cultivo de áreas en los hospitales para prever que no haya ninguna bacteria o virus fuerte que complique la situación de los pacientes, ¿no? Prevenir accidentes laborales, ¿no? Tienes que saber cómo te vas a colocar ese PP y cómo te lo vas a quitar. Eso es importante, porque de nada te sirve entrar porrada si a la hora de salir porque tienes hambre te lo sacas como sea y ya te contaminaste el cuerpo, ¿no? Y así vas esparciendo el virus por todo lado. Aplicar las precauciones estándares, producir cambios de actitud, ¿no? Es, creo, una gran enseñanza que nos ha traído esta pandemia, que vamos a tener el lavado de manos recontra fijado en nuestra cabeza, en nuestra historia, en nuestro hábito, ¿no? Esta pandemia nos ha traído muchas enseñanzas, ¿no? Tanto personales como de actitud, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo ahora, de 10 personas, 9 tienen alcohol gel en la cartera o en la mochila, en el bolsillo, 9 personas tienen una buena mascarilla, ¿no? O sea, es bastante la proporción de lo que hemos aprendido, ¿no? Y establecer normas de bioseguridad en todos los servicios, como le puse, por ejemplo, el video del tema de la bioseguridad. En todos lados ahora lo hacen porque la ley te lo exige, pero debería ser siempre así, ¿no? Siempre deberíamos haber tenido esta conducta, y tal vez si hubiéramos tenido esta conducta de cuidarse, de bioseguridad, de repente no estuviéramos en este momento tan afectados, ¿no? Tantas personas que han muerto, ¿no? A nivel mundial, pero bueno, lamentablemente nos tocó esta etapa y tenemos que seguir viviendo con ella, ¿ok? Aquí tenemos el lavado de manos, ¿no? Dice manos visiblemente contaminadas con material orgánico y fluido corporales. O sea, el jabón en este momento está demostrado que mata el virus, ¿ya? Ni siquiera el alcohol, pero sí el jabón. Un buen lavado de manos, ¿ok? Lo que va a hacer el alcohol es como que paralizar en ese momento las bacterias o los virus, pero no va a reemplazar el lavado de manos, ¿no? Entonces, tienes que lavarte las manos antes y después de tener contacto con el paciente, para cuidarse uno mismo, para cuidar al paciente y para cuidar al paciente que viene, porque no voy a pasar de paciente en paciente todos los virus o las enfermedades o las bacterias que pueda estar adquiriendo, ¿ok? Aquí hay una diapositiva, ¿no? Donde dice los 5 momentos para la higiene de las manos, ¿no? Por ejemplo, la 1, que dice antes del contacto con el paciente. La 2, que dice antes de realizar una tarea limpia o aséptica del paciente. Por ejemplo, si yo voy a curarle una herida, ¿no? Primero, ok, voy a ver a mi paciente posoperado, ok, señor, lo voy a tocar, cómo está ese abdomen, voy a preparar el abdomen, entonces primero me voy a lavar las manos para tocarlo. Segundo, ok, me toca limpiarle la herida posoperatoria, entonces lo que tengo que hacer es lavarme las manos de nuevo y muy probablemente colocarme guantes para limpiar esa herida, ¿no? Después de que terminé, después de exposición a fluidos corporales, ok, después de que terminé de lavarle de la herida, de limpiarle la herida y todo lo demás, ya le tapé la herida, me cambio de guantes, ¿no? Pero primero me vuelvo a lavar las manos y me puedo incluso cambiar de guantes. Y el número 4 dice, después del contacto con el paciente, igual, boto los guantes, me vuelvo a lavar las manos, ¿no? Y dice, después del contacto con el entorno del paciente, claro, todo lo que esté con el paciente muy probablemente tuvo contacto con sus fluidos, ¿no? Así sea con el sudor, ya es un fluido, entonces debo de lavarme las manos. ¿Cuántas veces tenemos que lavarnos las manos al día? O sea, es muchísimas, sobre todo si estamos dentro de un hospital, ¿no? Entonces ya en todos los lugares, incluso los consultorios, ya tenemos lavaderos, ¿no? Porque es lo mínimo que debemos de hacer por nuestro cuidado y por cuidado del paciente, ¿no?
El uso de guantes, como ya les dije, ¿no? Lo más conveniente es que sea, pues, ¿no? En los hospitales o en salas de emergencia. ¿Por qué? Porque si tú no sabes usar bien los guantes, como les digo, ya piensan que con los guantes están súper protegidos. Claro, tus manos van a estar protegidas aparentemente, pero en realidad todos los microbios y todas las bacterias te las vas a llevar a la cara o al organismo si no sabes utilizarlos, si vas tocando todo en la calle y te vas contaminando, ¿no? Pero, por ejemplo, antes solamente lo veías usando pues al cirujano o a alguien que te vaya a hacer una curación, porque obviamente no iba a tener contacto con los fluidos, ¿no? Existen diferentes tipos de guantes, sí, los quirúrgicos, que son totalmente estériles, ¿no? Los simples, que son los que vienen en cajita de 100, por ejemplo, que son guantes no estériles, que son de exámenes rutinarios, y de repente los de mantenimiento, ¿no? Aquellos que limpian, por ejemplo, los hospitales, que tienen otro tipo de guantes de repente más gruesos, ¿no? Para, de repente, si no agarran una aguja, no se puedan pinchar. Entonces, recomendaciones generales, bueno, esto ya lo han visto en sus clases. El uso de guante, como bien les dice acá, no libera el lavado clínico de mano, ¿no? Acuérdense eso y quédense bien grabados, ¿no? ¿Deben de ser cambiados entre paciente y paciente? Sí. ¿Deben de ser cambiados entre un procedimiento y otro? Sí. ¿Los guantes deben ser removidos cuidadosamente? También. Eso es una forma de cómo se está retirando el guante, cómo te retiras el guante, ¿no? Yo primero, bueno, soy diestra, lo que hago es primero me retiro este guante y luego con la mano ya limpia, pero no lo voy a coger de aquí, de las puntas, voy a cogerlo de aquí, ¿no? No tengo un guante en la mano, pero voy a cogerlo de la parte donde está mi palma, ¿no? Porque si yo lo cojo de aquí no tiene ningún sentido, no son unos guantes de fiesta, son unos guantes que están contaminados, ¿no? Entonces la idea es no contaminar más mi mano. Y obviamente después tengo que volver a lavarme la mano, ¿no? Ok, uso inadecuado de los guantes. Qué importante es que un guante, por ejemplo, no te quede tan grande, ¿no? Qué importante es que un guante, porque imagínate, en una cirugía, algo que te estorbe en las manos, o sea, que falla total, ¿no? O sea, no podrías operar bien con esas manos, no tienes las manos hábiles. De por sí los guantes es un material de látex que hace que de repente resbale más tu mano, de que no tengas el 100% de operatividad, pero si tienes unos guantes que calzan bien en tus manos, pues no vas a tener este problema, ¿no? Entonces siempre tiene que ser unos guantes adecuados, ¿no? Ahora, el uso de la mascarilla, que todo el mundo está ahora sujeto a usarlo, ¿no? Entonces, varios tipos de mascarilla, ¿no? Por ejemplo, la que tengo aquí es una N95, ¿no? Y esto es que te protege el 95%, ¿no? En realidad es la mascarilla más completa en este momento, ¿no? Los modelos varían, pero en realidad hablo de las capas de la mascarilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mascarilla? No se pone como muchos debajo de la nariz, no, tiene que cubrir nariz, boca, ¿no? Y bueno, en este caso me pongo los lentes para cuidar y proteger las mucosas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer la mascarilla en realidad, ¿no? Va a, va a prevenir que de repente tanto yo emita gotas de flush hacia las personas o hacia los pacientes o hacia mis colegas y que también entren estas gotas de flush que me van a contaminar por mis vías nasales y mi boca, ¿no? ¿Hay diferentes tipos de mascarillas? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos una mascarilla en el exministro de Salud, ¿no? Que tenía una mascarilla de tela, que si bien es cierto cubría una gran parte de la nariz, boca, pero si se dan cuenta, pues es una mascarilla bien delgadita, ¿no? Es como las mascarillas, las KN95, que son súper delgadas, ¿no? Ustedes hagan la prueba, ¿no? Pónganle, pásenle líquido y van a ver cómo filtra todo, ¿no? Entonces, esa es la idea de una N95 dentro de un hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al costado vemos donde estoy yo con una mascarilla N95, pero no tengo protección ocular. Sin embargo, por ejemplo, al costado mío, ¿no? Está otra persona que tiene incluso un casco, ¿no? Y esto le va a proteger muchísimo más. O sea, de las 3 personas que estamos aquí, definitivamente el personal que está con el casco está súper mucho más protegida, ¿no? Porque aparte de tener una N95, tiene una careta facial donde definitivamente va a evitar que pase cualquier, no sé, cualquier gota de flush, cualquier bacteria que podamos emitir por la boca.
Entonces, realmente estas mascarillas simples son cubrebocas, no son mascarillas, ¿ya? La mascarilla no es esa mascarilla simple. Ahora que todo el mundo se ha relajado con ese tema porque piensan que los contagios ya bajaron y porque ya el virus se fue, no, mentira, el virus no se fue. Países mucho más desarrollados como Europa, como Italia, como España, como Estados Unidos, han vuelto a cerrar sus fronteras y han vuelto a reinfectarse y se están muriendo muchísimas personas con mucho más fuerza, muy probablemente porque cambió la cepa, muy probablemente porque mutaron, pero ahora está peor, ¿no? Porque ahora si ya se trató con acitro, con, no sé, en su momento hasta le dieron hidroxicloroquina, ¿ahora qué le damos? Si no sabemos cómo, si no sabemos cómo va a evolucionar no sabemos cómo va a evolucionar esta enfermedad, o sea, no sabemos cómo en realidad es el tratamiento. Básicamente el tratamiento en este momento es totalmente empírico, ¿no? Y que gracias a Dios a algunas personas o la gran cantidad de personas han salido de esta enfermedad. Sin embargo, con el tratamiento empírico, pero ahora no sabemos. Si te da una reinfección y ya tu 30 o 40% del pulmón ya está afectado, entonces, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿ahora qué le doy, no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Por favor, cuidarse bastante, cuidar a nuestros pacientes en casa de repente que son, a nuestros familiares que son con morbilidades. Esta es la mascarilla de las que le comento, que es la N95 o N100, ¿no? Que antes solo se usaban aquellos médicos que tenían contacto con pacientes tuberculosos, pero ahora es un lujo tener esta mascarilla, ¿no? Un lujo tanto económico como un lujo que te lo den en un hospital, porque normalmente te dan las blancas, ¿no? O sea, una N95 que en teoría es N95, pero no es tan segura, ¿no? No sabemos. Entonces, ¿por qué N95? Porque tienen la capacidad de filtrar las partículas más difíciles, ¿no? No filtran gases. El término N95 significa que tienen la capacidad de filtrar al menos el 95% o casi el 100% de las partículas de 0.3 micras en un ambiente altamente saturado de contaminación, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Sería genial que hubiéramos previsto esta situación y que de repente desde el primer momento de la pandemia todo el mundo tenga acceso a una N95. Llegaron a costar lo que normalmente costaba entre 7 soles, llegaron a costar 80 a 90 soles cada mascarilla, lo que normalmente nos daba el hospital una mascarilla por día, o sea, te daban una mascarilla, no sé, cada 15, cada 20 días y tenías que hacerla durar, ¿no? Obviamente lo ideal es que tú la uses en el día y la deseches, pero no te podías dar estos lujos porque tenías que tener tu mascarilla sí o sí, porque no había otra manera de entrar, porque todas las áreas eran COVID en los hospitales, ¿no? Incluso los hospitales no COVID. Por ejemplo, es el Loaiza, me parece, sí, donde estaba en un área incluso no COVID, pero ya ven aquí, ¿no? Tenía una mascarilla N95, una mascarilla simple encima, que lo que hago es desechar esta simple para cuidar mi mascarilla, porque obviamente no me daban más, unos lentes, una gorrita, ¿no? Y encima de esto siempre me ponía una careta, pero aquí, ¿qué es lo que quiero sobresaltar? Que también por las mucosas de los ojos también puede entrar el tema del virus, de la bacteria. Entonces también tenemos que tener los ojos bien protegidos, ¿ok? Entonces, cómo retirarse los lentes también es importante, ¿no? No estar manoseando los lentes por la parte de afuera, lavar los lentes siempre, ¿no? En este caso teníamos que lavarlos porque eran reutilizables para nosotros, pero lo que normalmente pasa en sala de operaciones es que todo se desecha. Bien, las batas y mandiles. Esta fue la primera foto de la primera guardia en el Loaiza cuando empezó el tema de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo lo veía como que, ah, sí, va a pasar. Recuerdo que fue en marzo, estamos ya noviembre, ¿no? Prácticamente, porque ya estamos casi quincena de octubre y seguimos con esto y no tenemos hasta cuándo, ¿no? No sabemos, no tenemos ni idea.
Entonces, aquí, por ejemplo, yo tenía incluso mi ropa normal, ¿no? Un jean abajo, mi mandil, mis botas, sí, pero no tenía la idea de que esto iba a durar, ¿no? Ahora realmente ya no importa con lo que vayas adentro, porque igual te disfrazas y te pones mameluco, y te pones el scrap, y te pones el mandil, entonces, o sea, realmente ahora ya ni se reconocen a las personas dentro del hospital, ¿no? Te tienes que poner una cintita con tu nombre, porque si no, nadie te reconoce, ¿no? ¿Y para qué nos van a cubrir esta bata? Pues porque obviamente encima del scrap, encima del mameluco, va esta bata para proteger que a la hora que de repente, no sé, pues vayas a los servicios, te quites la bata, ¿no? Y esa bata solamente sea al momento de estar en contacto con el paciente, ¿no? Entonces vas a tener muchas capas de protección para que en teoría no te contamines, ¿no? Entonces, estas batas solo se usaban, por ejemplo, cuando entraba al quirófano, ¿no? Incluso eran esas de tela que simplemente la esterilizaban, ¿no? La idea es que sean estériles totalmente y se boten al momento de terminar tu turno, ¿no? Entonces mínimo que te dure las 12 horas, pero después de eso deben de ser desechables, ¿no? No deberían de ser reutilizables, pero a veces las condiciones de los hospitales nos obligan a que sean de tela, sean esterilizadas y reutilizables. ¿Cómo debes manejar los desechos? Esto es otro de los principios, ¿se acuerdan? Primero era universalidad, barras protectoras y desechos. Los desechos siempre deben de tener, como les dije, un lugar, ¿no? Para cada cosa. Todo lo que tuvo contacto con el paciente en un lugar contaminado, de repente de color rojo, ¿no? Lo otro que de repente no estuvo en contacto con el paciente puede ir a otro color de bolsa. Bien, el gorro, por ejemplo, antes solo se usaba en las salas de operaciones, ¿no? Ahora es necesario, incluso al salir a la calle te tienes que proteger. ¿Por qué? Porque el cabello, sobre todo las mujeres, por más recogido que lo tengamos, siempre de repente tenemos el cabello expuesto, ¿no? A cualquier contaminación. Entonces la idea es que nos pongamos un gorrito y en este caso, como ven en la foto, hasta un casco, ¿no? Porque de esa manera voy a cuidarme y protegerme más, ¿no? Los zapatos o las botas, antes también esto solamente lo veíamos pues en sala de operaciones, ¿no? Ahora no, porque nuestros zapatos son el transporte masivo de virus y bacterias que llevamos a nuestros hogares, ¿no? Yo, por ejemplo, adopté zapato que me pongo, zapato que lo dejo fuera de mi casa. Gracias a Dios todos los vecinos adoptaron lo mismo, entonces obviamente al principio de la pandemia solo usábamos un zapato para no contaminar el resto, se deja en la puerta de la casa, se desinfecta y se espera unos días para volverlo a meter a la casa, ¿no? Y bueno, si era posible usar esas botas descartables, pero a veces es un poco improbable que no se contamine, ¿no? Porque imagínate, caminas 2, 3 horas, ¿cuántos virus y bacterias estás llamando a tu casa por los zapatos, ¿no? Entonces, las botas son muy importantes, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, solo al inicio de la pandemia la gente cuidaba hasta sus zapatos, ¿no? Ahora ya se han relajado pensando que esto no va a traernos más consecuencias o que el virus se fue del Perú, pero no es así, ¿no? Entonces, por lo menos en los hospitales sí es obligatorio el uso de las botas, ¿no? Porque es un lugar donde hay mayor carga viral. Estoy viendo que están escribiendo al WhatsApp. A ver, hay algunos que dicen que les acepte porque se les fue el internet. Tienen que tener mucho cuidado con este tema, chicos, porque si no entran a la hora, en realidad ya no van a poder entrar. Son solo 10 minutos de tolerancia, ¿ok? Intentaré aceptarlos, pero no sé si me permita, porque solo son 10 minutos de tolerancia. Bien. Manejo y clasificación de los desechos. ¿Me están escuchando bien, no, chicos? Sí, profesora, se la escucha. Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguien me puede dictar el ID de la reunión, por favor? Para poder activarlo en mi celular y aceptar a los que faltan. Porque aquí en la pantalla no los puedo. A ver. No veo a ¿El nadie que ID? esté en lista. No, pero no veo a nadie que esté en lista de espera. No sé, vi un mensajito que decía, un mensajito en el internet
en el WhatsApp que decía, díganle a la profesora que se me fue el internet y que me acepte, pero no veo a nadie en sala de espera. Bueno, ya, sigamos. Entonces, manejo y clasificación de los desechos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el tipo del color de la bolsa, ¿no? Donde debemos de desechar nuestros residuos o nuestro material con el que trabajamos o con el que utilizamos para atender al paciente, ¿no? El material que está totalmente contaminado, que son básicamente fluidos, es sangre, secreciones, drenaje, ¿no? Todo eso es rojo, sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la mayor contaminación, el mayor contacto con los fluidos del paciente. El material en común, ya sean papeles, cartones, todo eso, bolsa negra. Y el material especial, ¿no? Por ejemplo, medicamentos vencidos y todo eso puede ir en bolsa amarilla. ¿Ok? Estos son los taparcitos, por así decirlo, que les hablaba, donde se desechan, por ejemplo, los agentes punzocortantes, ¿no? Como son las agujas, las jeringas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el propio material va a evitar que traspase estas puntas de las agujas y de alguna manera van a evitar que nos pinchemos, ¿no? Entonces, esto siempre, siempre hay en cualquier consultorio o en cualquier atención, sobre todo en emergencias, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos el tipo de clasificación de los residuos, ¿no? Imagínense que toda esta bolsa de jeringas lo pongan en una bolsa, algunos con tapón, algunos sin tapón, y que el pobre señor de limpieza termine cargándolas y se pinche. De dos pinchadas y no sabe de qué jeringas son, y no sabe si el paciente estaba infectado o no estaba infectado, ¿no? Pobrecito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha consideración con el resto también y cuidarnos, ¿no? Y cuidar al resto, porque en este caso, por ejemplo, el virus, ¿no? O sea, si alguien se contagia, va a su casa y contagia a toda su familia, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado y ser muy responsable con este tema, ¿no? Sobre todo en los hospitales se tiene que tener ahora mayor responsabilidad, ¿no? Las botas, la ropa, los gorros, todo tiene que también ser desechado en un lugar propio, ¿no? Antes no, ay, se me cayó el guante y ya nadie lo recogía, ¿no? Y entonces tú veías por algunos pabellones tirados las mascarillas o los guantes. No, porque eso ya está contaminado, entonces no podemos ser tan irresponsables de ir contagiando al resto, sino nunca va a acabar esta situación, ¿no? No tenemos para cuándo. Estos son residuos especiales, ¿no? Por ejemplo, estos residuos son, los de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, que son también radioactivos, ¿no? Y deben de tener también una manera de eliminación especial que ellos tienen en cada laboratorio, ¿no? Y los residuos sólidos o simples, pues son, no sé, botellas de gaseosa, de tu desayuno, lo que sea, que tienen que ser eliminados en otro tipo de bolsas, ¿no? Pero aquí ya no hay tanta, en teoría, contaminación, ¿no? Pero igual debemos de tenerlo siempre. Y bueno, eso es básicamente este tema, que aparentemente es muy fácil, ¿no? Se escucha y se ve muy fácil, pero mire cuántas vidas, cuántas enfermedades nos pueden proteger si tenemos en cuenta estas clases, si tenemos en cuenta estos detalles. Por ejemplo, es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre una mascarilla KN95, un cubrebocas, que ya saben que es una mascarilla simple que no me protege a mí, protege a la otra persona, que no me salgan las gotas de flush, pero a mí no me protege en nada, porque con esa mascarilla que no cubre totalmente, no taponea bien mis fosas nasales ni mi boca, no me protege de nada, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos en cuenta todos estos criterios de bioseguridad, los apliquemos en nuestra vida diaria, ahora que ya es parte de nosotros esta enfermedad y que va a convivir por mucho tiempo hasta que salga la vacuna y hasta que probablemente el último peruano sea vacunado, no vamos a tener la seguridad de no enfermarnos y volver a una vida, en teoría, normal, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esto, tomarlo con mucha responsabilidad, no con ligereza, y compartirlo, ¿no? La idea de adquirir conocimientos y de compartirlo es la mejor manera de aprender también y de enseñar, ¿no? Entonces, tú al repetir las cosas vas a ayudar. Ya como alumno de medicina en estos momentos puedes ayudar,
¿no? De repente diciéndole a, no sé, a tu abuelito que va al hospital a recoger sus medicinas o su chequeo, pues que se coloque una N95, ¿no? Porque es un ambiente que tiene mucha carga viral. Entonces, con su KN95 no se va a proteger, que se vaya con una careta, ¿no? Entonces, si es que se tiene que exponer al riesgo, pues que vaya armado, ¿no? Pero si va a ir porque le duele la uña, o sea, lo único que va a hacer es exponerse. Pero si tiene que ir, porque a veces te tiene que ir, pues no hay de otra al hospital, pues vas con todo el EPP de bioseguridad, ¿no? Entonces, ahora ya con esto que han abierto muchas cosas, muchas actividades en el Perú, ya los comercios están abiertos y ya no es una cosa inalcanzable, ¿no? Creo que todas las mascarillas están al acceso económico y hasta hay miles de tipos de caretas. Entonces, lo más cuidadoso posible, ¿no? Entonces, sé que es difícil a veces vivir con esto, de verdad, cuesta muchísimo vivir con esto, pero no hay de otra. Tenemos que continuar, nuestra vida tiene que seguir con todos los cuidados posibles, pero tenemos que seguir, ¿no? No nos podemos quedar en casa metidos. Qué más bonito fuera, ¿no? Que todo lo podamos hacer, pero no se puede. Tenemos que seguir, sobre todo los de salud, estamos destinados siempre a estar en la primera línea, ¿no? Entonces, ustedes también en algún momento ya les tocará. Siempre ha habido epidemias, pandemias por épocas, ¿no? Antes el cólera, algunos tipos de fiebres, la fiebre española, ¿no? Entonces, o la gripe española, que fue hace muchas décadas que se está comparando con esta época, ¿no? Entonces, no es que no les vaya a tocar, ¿no? Cada quien le toca sus propias enfermedades por épocas, tenemos que aprender a salir de esto, ¿no? Y nada, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan ustedes? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Han entendido? No sé, ¿en qué los puedo ayudar? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me Doctora, hay escuchan? preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat. Sí, doctora, preguntas Hay también en el preguntas chat. en el chat. Ya, ok. Dame un... A ver. Ok, dicen, doctora, una pregunta. ¿Cuál sería la indicación adecuada para el uso de alcohol gel, ya que se usa muchas veces comúnmente causando según estudios dermatitis? Así es. Todo cosa en exceso, ¿no? Siempre te causa daño. Lamentablemente nuestra piel no está preparada para usar alcohol gel todo el día, pero a veces cuando salimos toca usarlo cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada que tocas algo, y sí, te va a causar dermatitis. Definitivamente esta pandemia nos va a traer muchas enfermedades concomitantes. El estrés, psicológicamente, el estar encerrados y los problemas dermatológicos. Miren cómo, por ejemplo, yo estoy con la mascarilla y miren cómo tengo la cara demarcada, ¿no? Estoy con la mascarilla 12 horas como mínimo al día, ¿no? Y una mascarilla sobre otra. Entonces, yo, por ejemplo, sufro de rosácea y tengo que usar 1000 cremas. Aún así, la mascarilla te puede traer granos, te puede traer dermatitis, ¿no? Entonces, lamentablemente, es un problema que lo vamos a tener que solucionar y aprender a convivir. No hay de otra, ¿no? Dice, doctora, ¿cómo tratar con COVID que padece la piel de mariposa? El paciente muy probablemente con piel de mariposa puede tener lupus, ¿no? Y los pacientes muchas veces que están entubados no están con mascarilla. La que te tienes que cuidar eres tú, ¿no? Entonces, si es un paciente que está en casa con lupus, bueno, tratar de que no se enferme gravemente, porque obviamente el lupus no solo afecta a la piel, el lupus es una enfermedad autoinmune que va atacándose propiamente solo el organismo y va atacando sobre todo a los riñones, ¿no? Y te pone en gran desventaja contra una persona normal y todas tus defensas se bajan. Entonces, si está en el hospital y de repente tiene no sé, una celulitis en cara, obvio no va a tener mascarilla. Entonces, el personal de salud va a estar en mayor riesgo. Pero si está en casa, ¿no? Puede ponerse una mascarilla simple, ¿no? Para que se proteja también del resto, porque va a tener mayor posibilidad de complicarse, ¿no? Después dice, doctora, recientemente salieron desinfectantes con ozono. ¿Son efectivos para el
Mira, han salido muchísimas cosas, ¿ya? Lo que es importante para el COVID es tener la mayor limpieza, tener la mayor desinfección de manos y protegerse ojos, boca y nariz, ¿ya? Lavado de manos, simplemente el jabón mata al virus. Entonces, sinceramente no tengo el conocimiento si este ozono mata o no, pero lo que sí está 100% comprobado es que por lo menos con el alcohol puedes detener un poco la cantidad de virus esparcidos en tus manos, pero no va a reemplazar el lavado de manos, ¿ok? Y la lejía, doctora, mata o solo paraliza. Sí, la lejía mata los virus, ¿no? Pero obviamente pues no vas a andar con lejía en la calle, ¿no? ¿Cuántos, díganme, yo por ejemplo, que me he puesto a limpiar o uso lejía para los zapatos, ya he malogrado muchísima ropa le ha caído lejía, muchísima ropa por desinfectar la casa, o sea, todas las pijamas las tengo con manchas entre rojas y blancas por la lejía, ¿no? Entonces, no se puede vivir utilizando lejía en la calle, pero sí el alcohol, sí el lavado de manos, ¿no? Entonces, sí, la lejía es muy buena para la limpieza de la casa, sobre todo, ¿no? Y del hospital, obviamente, ¿no? Dice, bueno, ya no paraliza el virus. Ya no veo más preguntas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Hay más preguntas arriba? Como estoy cogiendo el internet de mi celular, está medio lento. No hay más preguntas, porque es lo mismo. Abran su micrófono y pregúntenme con confianza, chicos, vamos. Doctor, una consulta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre las mascarillas N95 y las KN95? Ya. Las mascarillas N95 son mascarillas que, como lo puse en la figura, protegen entre el 95% al 100%, ¿no? Que entre y que salgan los fluidos, ¿ya? En cambio, la KN95 tiene menos capas, simplemente son unas cubrebocas con mayor, por la forma, que como que te va a cubrir nariz, boca y como que va a estar como que adherido a la piel, ¿no? Pero no tienen las capas necesarias para llegar a ser una N95. Esa es la diferencia. La KN95 es como una mascarilla simple o un cubrebocas que no, son las capas más delgaditas. En cambio, en teoría, si tú pones o haces el experimento como echa agua a una N95 y en teoría no debe de filtrar, pero echa agua a una KN95 y se va a filtrar todo. Yo lo he hecho en 2 o 3 veces cuando ya iba a botar mis mascarillas por uso y es más, tú le echas alcohol, ¿no? Y aún así las capas de la N95 no se malogran tanto como la KN95. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El tema de las listas. Bien, espérenme un segundo y voy a hacer forms. He recibido varios mensajes y correos de algunos de sus